José La Luz, bienvenido a Siendo Honestos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy te bien, va? bien, gracias Chévere. a ti y a ustedes por invitarme. Qué bueno, bienvenido a este espacio, bienvenido a esta casa. Yo no he tenido el chance de ir a Sol de la Mañana. Así es. Pero bueno, pero bienvenido tú a Siendo Honestos, Bueno, de pues entrada. te invito públicamente. Ah, viste, ¿no? eso es lo que yo quería, esa es la verdad. ¿Cómo te va? Cuéntame Muy de bien, ti. bien, estoy bien. En términos personales me siento muy realizado, en términos familiares, Tú tienes dos profesionales. muchachos, ¿verdad? Dos niñas, Dos dos muchachas, Dos tan niñas. hembras. Pero en términos políticos siento un poco de frustración ¿Por o de qué? impotencia. Bueno, porque uno cuando formula una propuesta electoral, como en mi caso en el año 2016, febrero del 2016, lo hace en función de las necesidades de la sociedad. Okay. Entonces, según todas las encuestas, la sociedad dominicana padece de una epidemia de inseguridad, tiene problemas serios con el tema de la corrupción, tiene problemas con el financiamiento electoral, porque la mayoría del financiamiento electoral no es transparente. Por ponerte solo 3 casos, entonces, y tiene problemas con la violencia contra la mujer. Entonces tú le presentas a la sociedad seguridad perimetral, una Ahorita vamos a propuesta hablar de de eso, seguridad, sí. le presentas a la sociedad botón de pánico, una propuesta para gestionar la violencia contra la mujer, le presentas a la sociedad revisión de patrimonio, le creas la fiscalía electoral para gestionar el financiamiento transparente de las elecciones y aún así tú ves que nadie reacciona ni nadie hace nada, tú dices, bueno, Pero nadie, eso suena como algo muy abstracto, No, José. bueno. Nadie, tú dices tus compañeros del No, Congreso. no, mis compañeros del Congreso no, porque mis compañeros del Congreso son una expresión de la voluntad política del país. Si hay voluntad política, se expresa a través de ellos. Entonces la pregunta es, para redirigirme, tú me dices, yo me siento un poco frustrado. Un poco frustrado, en términos políticamente. coyunturales. Exacto. La pregunta es, ¿tú te sientes frustrado con la sociedad en general o con los que hacen la política? Bueno, me siento, cuando yo hablo de frustrado en términos políticos, yo me refiero a todos los sectores de la sociedad. Okay. Por ejemplo, para mí es inconcebible que nosotros tengamos este clima de inseguridad, por ejemplo, y que tú estés presentando un modelo que fue hecho con un respeto por cada sector que está representado ahí adentro en el Congreso y en el diagnóstico del plan, y que sencillamente nadie lo reclame. El mismo caso de las elecciones. Todo el mundo se queja de que hacen fraude en las elecciones, de que se está entrando dinero sucio al Congreso, y tú creas la Fiscalía Electoral. Hoy se está pasando el tiempo, y cuando choque con el calendario de elecciones no se va a poder implementar para este proceso. ¿Qué significa? Que va a correr un río de dinero sucio en las elecciones. Entonces, por eso yo digo que me siento coyunturalmente frustrado, porque yo entendía que estaba haciendo propuestas en coincidencia con las expectativas de la sociedad, pero la gente se va por otros lados, por cosas que para mí no tienen ninguna trascendencia. Fíjate tú, José, pero tú estás en el partido de gobierno y cualquiera podría pensar que quizás desde la organización política de gobierno las cosas podrían ser más sencillas. Sí, pero resulta que según tu perspectiva no es tan así. No, porque en mi partido solamente hay espacio para la agenda electoral. O sea, Eso es lo único mi que se partido habla. no se reúne para ningún otro tema que no sea la ley electoral. ¿Y así avanza un partido? Bueno, el problema es que está metido en una crisis de éxito electoral, lo que yo llamo una crisis de éxito, que parece una contradicción. La oposición es tan débil que no obliga a mi partido a reaccionar. Es tan débil la oposición que mi partido se da el lujo de llevar la agenda que quiera. Y la agenda, el PLD solamente tiene tiempo para saber si Danilo o si Lionel. Me explico, no le dedica tiempo a temas medioambientales, a temas de salud, a temas deportivos, a temas de reformas estructurales en la sociedad, porque la sociedad tampoco lo presiona. O sea, yo creo que aquí debería darse un movimiento por la seguridad, como se dio por el 4% en el 2010,
que se logró una reforma de forma importante, porque en el fondo la filosofía de educación no se ha cambiado. Sigue pasando Entonces, las mismas cosas. eso es lo que pasa. Pero, y yo te pregunto, si en el PLD nada más se reúnen para hablar de procesos electorales según tu perspectiva, que estás dentro y lo conoces por supuesto mejor que yo, y tú dices, bueno, las cosas no están cambiando, la sociedad no está cambiando, ¿por qué tú que eres un muchacho joven no dices, bueno, pues yo me voy para otro lado? Y si la oposición es débil, aprovecha esa oportunidad y dice, pues entonces, ¿saben qué? Yo arranco y yo soy la oposición. Bueno, lo primero es que yo tengo un compromiso con los postulados de mi partido, no de la coyuntura actual, sino de los postulados que Juan Bosch vertió en los estatutos del PLD y en su obra que está escrita ahí. O sea, yo solamente consideraría un proyecto que tenga como base fundamental el pensamiento de Bosch. Yo lo que creo que el PLD, como te decía ahorita, está pasando por una crisis de éxito electoral y que esa coyuntura va a pasar cuando ese crecimiento anómalo, ese crecimiento mecánico, tenga la necesidad de complementarse con un proceso de calidad. Cuando se junten la calidad con la cantidad, ahora solo hay espacio para la cantidad en el PLD. Cuando esa cantidad se complemente con una necesaria calidad, nosotros vamos a retomar la senda de un buen partido. Por eso yo no pienso... Ahora, si cambian una coma del bochismo en los estatutos del partido, ya eso sería un cascarón ideológico y yo me voy. Nadie tiene que decirme que me vaya, yo me voy solo. Pero todavía, por lo menos, respetan que el bochismo esté ahí adentro. Aunque no lo usen. Aunque no lo usen. Así es. Fíjate tú, en el gobierno de la mañana empezaste, ¿fue tu primer programa radial? Sí, el gobierno de la mañana fue mi primer programa. Después, después de las elecciones del 2006, las elecciones de medio término, yo entré al gobierno de la mañana antes de la primera crisis de mi partido entre Leonel y Danilo. Yo quiero que tú le recuerdes a la gente y que me recuerdes a mí, porque yo no había llegado a República Dominicana. Traté de buscar en internet, pero lo que pasa con personas como José La Luz es que tú colocas en internet con todos los motores de búsqueda, lo puede colocar avanzado o no lo coloque avanzado. José La Luz habla tanto y todos los días y a veces tiene unos postulados que son polémicos que cuando tú quieres ir como al final no consigues. ¿Dónde fue que empezó José La Luz? Bueno, ¿Dónde fue que empezó José La Luz? ¿En el 96? ¿En el PLD? Sí, así es. ¿Tú eres comunicador? O sea, ¿tú eres un comunicador prestado a la política o un político prestado a la comunicación? Bueno, te explico brevemente. Yo estudiaba comunicación en la universidad. ¿La UAS? No, en la UAS estudiaba Derecho. Ok. Entonces, luego me pasé a comunicación, había temas de mucha convulsión en la universidad, se pierde mucho tiempo, porque la universidad todavía está en un esquema de Guerra Fría. Luego me moví, seguí haciéndolo en la UAS, el Derecho normal, pero me fui a hacer el periodismo técnico en un instituto muy prestigioso de este país que se llama Instituto Dominicano de Periodistas, IDP, que el presidente del colegio ahora era el director de esa academia. Me moví ahí para poder avanzar en los dos procesos al mismo tiempo. Terminé mi proceso en el IDP, que es un técnico, dura 2 años. Luego se abrió una pasantía aquí, en el Caribe, para los que teníamos buenas puntuaciones. Yo opté por irme a mi partido porque ya yo estaba en el PLD. Entonces en el PLD teníamos un periódico que don Juan creó en el 1974. ¿Ya no existe? Sí, pero existe solamente en formato digital. Vanguardia, ¿no? Vanguardia del Pueblo. Eso es una escuela de periodismo por donde habían pasado grandes periodistas dominicanos. Y entonces lo que hice fue que en vez de irme al periodismo independiente, al periodismo normal, me fui al periodismo político. Yo soy especialista en periodismo político. Empecé ayudando... Perdón que te interrumpa, ¿periodismo político o periodismo militante? Bueno, para mí todo el ejercicio de la profesión tiene que tener un grado de militancia. Lo único que tú puedes hacer, una militancia empresarial, tú puedes hacer una militancia comunitaria, tú puedes hacer una militancia deportiva, una militancia especializada en salud. Yo la hice en política. Y sencillamente lo que hice fue que empecé desde abajo, ayudaba a mis compañeros a armar sus reportajes.
aprendí a hacer reportajes, la entrevista como técnica, la entrevista como género, el reportaje de investigación. Llegué a ser el jefe de información del periódico. Ok. Y de ahí me fui a los medios tradicionales. Primero me fui al Gobierno de la Mañana, luego fui al Show del Mediodía, luego nos fuimos del Gobierno de la Mañana. ¿Te gusta más la radio, no? Te quedaste más con la radio al final. Me gusta la radio, a mí me gustan todos los medios, pero yo estoy claro en que la sociedad del siglo XXI es una sociedad multimedia, donde lo que importa es la generación del contenido, el formato pasa a ser secundario, y yo los trabajo todos, los he trabajado todos los medios, televisión, radio, internet, prensa escrita, todos. Siempre como periodista, militante partidario. No, Así lo voy a decir, el para concepto tratar de definirlo. periodista ya a mí no me gusta utilizarlo, porque periódico significa algo que ocurre cada cierto tiempo. Y el periodismo ya es continuo. La comunicación después de 1990 es continuo. Ni periodismo ni prensa. La prensa ya está agotada históricamente. Es cuestión de tiempo para que termine. Bueno. Me gusta más lo de comunicador porque integra todo. Los integra a todos ellos. El periodismo los excluye a todos. Yo difiero, yo difiero de José La Luz en eso. Yo sí creo que el periodismo es algo que va un poquito más allá de la periodicidad. Bueno, mucho no, más yo allá me de la refiero al periodicidad. concepto etimológico No, del lo término, sé, periodo. lo sé. De la Pero, por física. ejemplo, para mí el periodismo no puede ser militante, partidario. Puede ser periodismo con intereses en determinadas cosas. Tiene intereses, porque Sí, ¿quién puede- paga puede- al puede final? tener En un interés. esquema Lo capitalista sé, alguien paga la lo sé. factura, ¿no? Yo sé que alguien paga la factura, pero José, tú entenderás que desde la perspectiva de alguien que está buscando información, tal vez información pura y dura, no son los espacios que ustedes manejan los que deben escuchar. Si usted quiere informarse de lo que está pasando en el país, no puede escuchar ni el Sol de la Mañana ni el Gobierno de la Mañana. Para informarse, me refiero lo más objetivamente posible. Usted va allí a escuchar opiniones y ustedes lo han dicho. Bueno, si tú abres un perfectamente. periódico tradicional, Sí. tú vas a encontrar con que tienes los titulares que te llaman más la atención. Sí. Esos son los periódicos impuestos por la cultura norteamericana. Es información lo primero, pero después que tú pasas la página 1 y 2, antes había una ética de que la página 3 no se vendía, porque era dedicada, cuando tú abres el periódico, la orientación de la mirada va hacia la derecha. Correcto, y había una siempre. cultura ética de que la página 3 no se comercializaba. Ahora ahí es que se ponen los principales anuncios. Ahí es que se paga duro. ¿Ves Tú has pagado por ese anuncio, ¿verdad? Nunca, yo no. No. No, nunca. Pero desde la Dirección de Comunicaciones del PLD ustedes han tenido que manejar y colocar publicidad Bueno, en medios. sí, pero yo no trabajo en la parte de publicidad. colocación. No, yo nunca he trabajado eso. Que yo recuerde, creo que una vez lo hice, pero no para el PLD. Y lo he podido hacer desde mi oficina privada para algunos clientes, pero no. Esa página Es 3 costoso, era sagrada, sí. eso es carísimo. Es costoso. Eso está regulado, Anunciarse eso en está la regulado 3. en la ley electoral nueva, pero a nadie le importa. Entonces, sí está regulado. Entonces, Pero la ley electoral a nadie le importa y a lo primero que no le importa a los políticos, que hacen lo que le da la gana. Bueno, porque es que no han lo- terminado de empezar. Esa es la realidad. pero los políticos le dieron a la sociedad Pero- esa pero, ley. José, ven acá, esa yo- ley la sociedad tiene que Yo quiero que asumir. vamos a reanalizar esta conversación. Pero no vamos a terminar la Sí, parte del periodismo claro, militar. lo que yo quiero que tú me digas es si tú quieres que yo te entreviste como político o como periodista. No, como tú quieras, yo no tengo Perfecto. problema. Entonces, como político, cuéntame con relación a cómo hacemos ese anélisis de prensa. Esa página 3 que no se debe ver, que no se debe vender. Que no se debe ver, que no se debe vender. Bueno, el tema es que por un asunto ético, la página 3 no se vendía porque era un espacio estratégico para la lectura y ahí se dejaba el reportaje ya no de noticia, sino un reportaje más de fondo, Sí. de investigación. Luego tú ibas a la página subsiguiente y encontrabas un segmento que era el editorial, Sí, que des opinión. el sí. editorial y las opiniones. Ya eso no es cobertura de noticias, claro, está ni claro. cobertura de No, los fuente. periódicos tienen su parte de opinión. Sí. Yo soy un especialista en esa parte. En la parte de opinión. Entonces, ahí yo perfectamente quepo. Sí, Cualquiera sí. que haga opinión. Claro. Ese es el tipo de periodismo que yo hago. Ahora, ¿qué digo yo? Que como tú ves que en el periódico hay diferentes segmentos, luego viene cultura, deporte al final, que normalmente la gente empieza leyendo La por gente lee de detrás. atrás hacia adelante. Porque le interesa más el deporte que lo que... A ti te interesa mucho el deporte, ahorita vamos a hablar Sí, de me eso. gusta sí. mucho el deporte. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad cuando monitorea radio o cuando ve televisión? Escoge lo que quiere. Sí. Escoge lo que quiere. Entonces, yo no creo que porque yo tenga vínculo con un partido, yo no pueda hacer comunicación, porque de hecho yo he mantenido posiciones aquí frente al empresariado, que si fuera periodista de los medios de ellos, yo no la pudiera sostener. Entonces, es un complemento. ¿Me explico? Es un complemento.
yo tengo Pero posiciones una que... pregunta, José, y ahí te interrumpo. ¿Y no será que tú puedes hacer eso porque en vez de buscar anuncios privados, tú puedes contar con anuncios del Estado? Bueno, sí, en parte, porque yo no vendo sopita. Claro. Yo nunca he anunciado una toalla sanitaria, ni un afeitador, ni un detergente. Yo no hago eso, ni lo busco ni lo pido, porque yo no pertenezco a ese sector. Yo pertenezco al sector político de poder. Claro. Obviamente, yo no veo la publicidad como una fuente de enriquecimiento, porque esa no es mi meta en la vida. Mi tarifa en mi programa es de 3.500 pesos. Aquí cuesta $1.000. ¿Cómo así? ¿Cómo que tu tarifa es de 3.500 pesos? Lo puedes buscar en internet. Mi tarifa es 3.500 O sea, yo te doy pesos 3.500 por 30, pesos y que- una cuña de 30 segundos. Ah. Entonces yo lo que ¿Cuáles hago son, es... cuáles son tus anunciantes ahora mismo? Ahora mismo yo tengo muchos, no te lo puedo Ah, decir. vale. No, sí puede, sí puede. Pero tú puedes buscar, monitorearlo. Vale, los voy a pero buscar. tú puedes estar seguro que por lo que vale un anuncio en mi programa, 3.500. aquí cuesta 10 veces más. Ok. 10 veces Claro, más. la infraestructura también es distinta, Obviamente. lo podríamos analizar. Pero... Bueno, pero también, si tú sabes que estás hablando conmigo, ¿verdad? Sí. ¿Esos Entonces, 3.500 son para José La Luz o para la emisora? no, esos 3.500 son por cuña, quien lo ponga. Pero que, ¿van al bolsillo de José Luis o de la obviamente, emisora? oye este dato, nunca ha habido un anuncio de Acero Estrella en mi programa. Perfecto, la pregunta ¿Ves? es, te repito, Y tú puedes estar seguro que Manuel Estrella se beneficia más que yo de la política. te pregunto, 1.000.000 de veces más que yo. te repito, ¿los ¿Ves? 3.500 van a tu Entonces, bolsillo o a la Si emisora? me dices, tú sabes que te voy a... No, a los dos. Ok. Porque yo tengo que pagar 300.000 pesos mensuales por mi programa. ¿Tú los pagas tú de tu bolsillo? Yo de mi bolsillo. No el equipo. No, de mi bolsillo. ¿Y de dónde salen? Bueno, de tu los ejercicio de los profesional. anunciantes. Si yo tengo 7, 8, 9, 10 anunciantes, bueno, yo voy pagando. No son 3, son 200 y pico más y te digo. Agárrame ahí, vamos a pausa, ya regresamos con más de José La Luz acá en Siendo Honestos. Voy hablando rapidito, por cierto.